La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, nuestra primera verdad en este 30 minutos es algo que tiene que ver con Abraham. Vamos a hablar del diezmo de Abraham. Tanto se habla, tanto se insiste, tanto se reclama, pero ¿leyeron de verdad? Ya que en el medio evangélico pentecostal escuchamos con tanta insistencia de boca de los modernos pastores y apóstoles, entre comillas, que Abraham debe ser nuestro ejemplo en el momento de diezmar de nuestro sueldo, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué diezmó Abraham? ¿Sabes? Si hay algo que el cristiano tiene que tener es casualmente discernimiento, pero a la vez tiene que ser intuitivo, porque vos tenés que saber de qué te están hablando. Y si no sabés de qué te están hablando, tenés la Biblia para consultarla y ver si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. Muchos predicadores y pastores actuales aseguran que, así como Abraham diezmó siglos antes que se entregara la ley de Moisés, también los cristianos tienen que diezmar de su sueldo. Pues como dicen ellos, Abraham es el padre de la fe, según ellos, dice que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe, y los cristianos se rigen por la fe. Nada que ver con la fe y prosperidad, ¿se entiende, no? Pues supuestamente el ejemplo de Abraham superó la ley. Pues en el tiempo de Abraham no existía la ley de Moisés, la cual llegó 400 años después. Por eso ellos dicen que debemos imitar a Abraham, sobre todo en la entrega del diezmo del sueldo de los creyentes a los pastores. Supuestamente, de la misma forma que Abraham entregó el diezmo al sacerdote Melquisedec. Vamos pues a analizar el diezmo de Abraham, a ver si es verdad y si es válido y aplicable a los cristianos que viven bajo la gracia del nuevo pacto. La enseñanza de los concilios evangélicos, cuando ordenan con gran vehemencia a los cristianos entregar a los pastores el diezmo de su sueldo tomando a Abraham de ejemplo. Veamos los hechos bíblicos y aceptemos las verdades que revela Dios en las Escrituras. Porque acá no se trata de lo que diga este ministerio ni José Fabundi, sino de lo que Dios dice. Y dice así: Abraham, con tan solo 318 hombres, derrotó un enorme ejército enemigo que había saqueado todos los bienes de Sodoma, más otros pueblos cercanos, y se había llevado varios cautivos. Entre ellos capturaron a Lot, sobrino de Abraham. Al volver Abraham y sus hombres victoriosos con todo el despojo de guerra, toma cuenta eso, del despojo de guerra, el rey de Sodoma se encontró con Abraham en el valle, donde el rey de los sodomitas le dice a Abraham que solamente le devuelva a las personas cautivas, pero que se quede con todos los bienes que Abraham había recuperado en la guerra como premio por el triunfo, ya que dichos bienes pertenecían a los sodomitas cuando estos fueron conquistados por el ejército invasor, que luego Abraham derrotó gracias a Dios. A lo cual Abraham no quiso quedarse con ese botín, sino que le devolvió a sus dueños junto con las personas que había librado. Aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, sacó pan y vino, escuche bien, ¿no? Y bendijo a Abraham. Entonces, después de eso, Abraham le dio el diezmo de todo lo que había robado a sus enemigos que le ganó. Vuelvo a repetir eso. Aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Después, entonces Abraham le dio, no le pagó, le dio el diezmo de todo lo que había robado, o sea, de lo que había
son despojos de guerra, le ganaban la batalla a cualquiera de todas las tribus que iban a pelear y ellos se traían todo lo que ellos tenían. Era sencillo. Usando este relato bíblico es que los modernos pastores y apóstoles del sistema eclesiástico evangélico pretenden demostrar que el cristiano tiene que entregarle el 10% de su sueldo a los pastores que dirigen esas iglesias. Lo primero que vemos en este relato es que esos bienes del cual Abraham entregó el diezmo a Melquisedec no eran propiedad de Abraham. No eran. En realidad, esos despojos de guerra habían pertenecido a los sodomitas. Esto quiere decir que Abraham no diezmó de sus posesiones personales. No solo eso, nunca vamos a encontrar ni un solo relato en la Escritura que diga que Abraham diezmaba de sus posesiones personales. Nunca vamos a encontrar que Abraham tenía por costumbre darle diezmo a Melquisedec. Abraham gloria al nombre del Señor, devolvió todos esos bienes al rey de Sodoma y le dijo: no tomaré nada de lo que es tuyo para que luego no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Sabe? Todo este relato usted lo puede leer en Génesis capítulo 14, ahí se encuentra. Esto demuestra que Abraham no diezmó de sus posesiones personales, sino que apartó una ofrenda del 10% del despojo de guerra para el sacerdote Melquisedec y permitió que sus soldados que fueron a la guerra tomaran una pequeña parte del botín. A la cual nos preguntamos, ¿dónde dice esos pasajes que los cristianos del nuevo pacto tienen que entregarle a los pastores el 10% de su sueldo? ¿Por qué los dirigentes de los concilios evangélicos insisten con tanto apuro a que los cristianos diezmen tomando a Abraham de ejemplo si esos pasajes bíblicos no demuestran en ninguna parte algún mandamiento para los cristianos del nuevo pacto que tengan que diezmar? Además, ni Cristo ni sus apóstoles jamás dijeron que los cristianos tengan que entregar el 10% de su sueldo a los pastores del sistema evangélico tomando a Abraham como ejemplo. No existe en la Biblia ese relato. Si tomamos literalmente los ejemplos de Abraham para desarrollar nuestra vida cristiana, ¿qué haríamos en actividades que nada tienen que ver con el pacto de la gracia? Lo primero es que Abraham no solo diezmó del botín de guerra antes de llegar a la ley, sino que también realizó sacrificio de animales, como leemos en Génesis 15, 8 al 10. Él sacrificaba animales. ¿Algunos de ustedes sacrifican animales? Ya que vamos a imitar la fe de Abraham, claro, sí, ya sé, esta Navidad sacrificaron unos lechoncitos, ¿no? Unos terneritos, y se los comieron encima los animales. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, primero sacrificó animales, como leemos en Génesis 15, 8 al 10, y también recibió la circuncisión antes de la ley, como leemos en Génesis 17, 10 al 14. Ajá. Abraham hacía sacrificio de animales y Abraham se circuncidó. ¿Está circuncidado ustedes? ¿Quieren sacarle la plata a la gente? También afiló un cuchillo para degollar a su hijo para que de este modo demostrar su fe. ¿Ustedes afilaron algún cuchillo para degollar a su hijo? ¿Para demostrarle a Dios que Dios era primero? Por último, le entregó el 90% restante del botín de guerra al rey de Sodoma. La pregunta es, ¿por qué los predicadores actuales son tan selectivos al elegir los creyentes que diezmen de su dinero? Porque Abraham diezmó antes de la ley. Debería también exigir que los creyentes en Jesucristo se circunciden y hagan sacrificio de animales, porque Abraham también hizo esto antes del establecimiento de la ley. Deberían exigir que los cristianos demostraran su fe llevando a su hijo al altar de la iglesia e intentaran degollarlo tal como lo hizo Abraham. Además, debe exigir que solamente diezme una sola vez en toda su vida con dinero que pertenezca a otra persona, botín de guerra. Y solo pueden entregar ese diezmo, escuche bien, a un sacerdote llamado Melquisedec, ya que todo eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Y para colmo, deben enseñarle a los cristianos que el 90% restante del sueldo del botín de guerra deben entregárselo al diablo, es decir, al rey de Sodoma. En otras palabras, tienes que buscar un homosexual sodomita para entregarle lo que le quede del sueldo. ¿Verdad que es ridículo? Ese es el relato bíblico. Si usted nunca lo leyó, no puede creerlo. No puede ser tan ignorante. La Biblia está para que usted la lea, para que usted la escuadriñe, para que le pida al Espíritu Santo que le dé luz cuando lee la palabra. Dame luz, dame luz, dame luz para no ser engañado, para que no me mienta. Sácame la venda. No quiero ser un cristiano común y silvestre, no quiero ser
Contésteme la siguiente pregunta. ¿Dio Abraham diezmo a Melquisedec motivado por la esperanza de recibir a cambio muchas bendiciones? Según el relato de Génesis 14, 18 al 20, Melquisedec bendice a Abraham antes de que éste le diera los diezmos del botín de guerra. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fue por voluntad de él que lo hizo. Abraham no le pidió nada. Él vio que había venido victorioso. Y era costumbre de los reyes salir a saludar a aquel que venía victorioso. El de Sodoma no salió con nada en la mano, pero este sí salió con pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Entonces dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por lo tanto, Abraham entregó esa ofrenda después de la bendición, no con miras a recibirla. No es que Abraham le dijo: dale, Melquisedec, bendecime, porque yo ya te di, viste, el 10% del despojo de guerra, bendecime, así ya se multiplica a mí. No fue así. No con mira de recibir nada, sino habiéndola recibido ya. Y la recibió con pan y vino, porque no siguen los pastores del presente el ejemplo de Melquisedec, ¿no? Dándole a los diezmadores pan y vino, juntamente con la bendición que pronuncien sobre ello. ¿Quién duda, no?, que en cualquier momento alguno implemente esta práctica con tal de recaudar más diezmo. A esta altura, el amor a los diezmos es más que una obsesión con no pocos pastores y evangelistas. Además, pregunto lo siguiente: ¿bendijo Melquisedec a Abraham porque éste le dio el diezmo? O sea, lo que robó del botín. Ya lo hemos relatado, Melquisedec pronunció la bendición antes de recibir el 10% del botín de guerra. La bendición se pronuncia no por los diezmos recibidos, sino porque Abraham fue el instrumento usado por Dios para derrotar a sus enemigos. No alteremos los hechos o el enfoque del encuentro y de la bendición. Melquisedec dijo: bendito sea Abraham y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Melquisedec no dice: bendito sea Abraham por los diezmos del botín que él me ha dado. La bendición no está ligada a los diezmos, sino a la victoria de Abraham sobre los enemigos. Algunos amadores o defensores de los diezmos vinculan las bendiciones al supuesto cumplimiento de la ley del diezmo. No lo hizo Melquisedec, ni lo hacen las personas usadas por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Hebreos 7:6 dice que Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Que conste, el texto no dice: Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y como recompensa por los diezmos recibió bendecir al que tenía la promesa. No, más bien identifica dos acciones distintas, no siendo la segunda bendijo, consecuencia o fruto de la primera tomó. Certezamente se nos enseña en Génesis 14, 19, 20 que la bendición pronunciada por Melquisedec no se condicionó al dinero o al despojo de guerra. Tengamos presente que Melquisedec no podía ni exigía diezmo, tampoco Cristo y sus apóstoles. Que Melquisedec lo recibiera como una aportación voluntaria de Abraham no significa que Cristo y sus apóstoles autorizan a los pastores, a todos los falsos, del sistema iglesiero evangélico moderno a pedirlo o demandarlo. Mucho menos amenazar a los cristianos llamándolos malditos y ladrones por no diezmar, como acostumbran la mayoría de los famosos falsos del sistema iglesiero evangélico. Miren, me decía una hermana que en medio de esta pandemia estaba pasándola muy mal, porque ella trabajaba en casas de hogares, y como no le daban el permiso para ir a trabajar, los recursos eran pocos. Y en tanto que logramos con algún grupo hermanito recaudar dinero para llevárselo, resulta que el supuesto pastor de ella no había salido del hogar de él para ir a orar por nadie y ni siquiera le contestaba los mensajes, pero sí salió para ir a la casa de ella para pedirle el diezmo. Qué vergüenza, ¿no? El Nuevo Testamento, sobre todo en 1 y 2 de Corintios y los ejemplos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, solo se enseña a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo hayas prosperado, no por imposición de ningún concilio pastor, ya que Dios ama al dador alegre. Y esas ofrendas voluntarias no eran para mantener un templo de piedra ni para sostener a un grupo eclesiástico. Todo lo contrario, se usaba solo para suplir la necesidad de los santos, los cristianos, que estén pasando por momentos de necesidad, como demostraremos más adelante. No existe en la Biblia ningún pasaje que indique que Abraham le siguiera entregando el diezmo en forma continua a Melquisedec. Nada hay en la Biblia hasta acá, a este punto, que indique que Dios quisiera el décimo de todo lo que poseyera como creyente en Jesucristo. Si Dios lo hubiera querido, dígame, simplemente lo hubiera ordenado, pero no lo ordenó.
Abraham ofreció voluntariamente una ofrenda libre de despojo de guerra al rey sacerdote Melquisedec, no al pastor, ni al apóstol, ni al ungido, o a la oficina central de una denominación. No existe tampoco en la página de la Biblia que Abraham ordenara a su descendiente diezmar de sus bienes a Melquisedec o a otro sacerdote. No hay en la era de los patriarcas, hijos de Abraham, ninguna tradición u ordenanza que lo obliguen a diezmar. Por lo tanto, los pastores modernos que toman a Abraham de ejemplo para obligar a los cristianos a diezmar simplemente están mintiendo, confundiendo y extorsionando al pueblo de Dios para despojar de sus bienes en base a doctrina de demonio. Ya está profetizado por los apóstoles de Cristo que en los últimos tiempos la iglesia iba a ser invadida por los falsos profetas llenos de avaricia y de engaño. Me decía una hermana, quise regresar a congregarme donde estaba antes, pero todas las cosas que pasaron me llevaron a abrir los ojos. Todas las cosas que ocurrieron me llevaron a pensar de que en realidad estaba más sola y que nunca estuve acompañada. Y lo peor es que cuando intenté volver el primer día para compartir supuestamente la primera reunión, lo primero es que nos dijeron si trajimos el sobre con el diezmo de todo el periodo que no estuvimos. Qué vergüenza. Solo buscan despojar de sus bienes a los cristianos usando la fe como fuente de ganancia deshonesta. Leamos esta palabra, por ejemplo, del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3 dice: En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falso maestro que encubiertamente introducirá energías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de eso se difamará el camino de la verdad. Llevando por avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la obra del Señor. Pablo les advirtió a estos líderes que después de su partida vendrán lobos a engañar y a esparcir las ovejas. Pablo les decía, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos, dijo Pablo. ¿Y se han levantado? ¡Wow! Que se han levantado. También el Señor advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. Mateo 7, 15 al 16. Me decía un hermano, ¿cómo discierne un falso profeta? Sencillo, por su sistema de vida. El Espíritu Santo te lo tiene que mostrar. Si vos tenés una vida espiritual, el Espíritu Santo te va a mostrar en el acto. No te pueden engañar. Pero eso sí, van a salir de entre nosotros. Y al margen de eso, muchas veces van a ser gente que conocemos. Yo a lo largo de estos 40 años desconozco a muchas personas que antes eran ministros y eran hombres de Dios y hoy solamente viven para el dinero. Y a veces me dio tristezas y otras veces me dan bronca, porque lamentablemente la palabra es una sola y el que decide ser un verdadero cristiano y vivir por fe somos nosotros, pero el que decide vivir de lo ajeno también somos nosotros. Y yo sé que hoy en día no es muy agradable ni aceptable predicar la verdad, pero me llamó para eso el Señor. Los falsos maestros entrarán encubiertamente a la obra disfrazada como apóstol de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, se visten como ángel de luz. Acá tengo una imagen que dice: debes dar la mejor ofrenda, la que te duele cuando la des te deje pensando 2 semanas que la diste, porque Dios cumple sus promesas. Das el 1% y Él te devuelve el 20, el 30 y el 100. Iglesia Casino de Dios, apóstol, yo te tumbo la lana. Estos falsos apóstoles y falsos pastores son los que están promoviendo el ecumenismo apóstata de la gran ramera católica romana, es decir, la unión de todas las religiones del mundo en una sola mega religión mundial, como en los días de Babel. Sobre todo el ecumenismo católico evangélico, a los que le llaman el gran avivamiento, es en realidad avivamiento. Es por eso que la mayoría de los líderes que gobiernan esas instituciones eclesiásticas, sean concilios o denominaciones,
No les agrada que los cristianos se escuadriñen la verdadera doctrina de la Sagrada Escritura, ya que de ese modo es que se pone al descubierto sus engaños. A eso lo único que le interesa es el dinero de los ignorantes, y por eso que se han inventado un sinnúmero de falsa doctrina, tergiversando las Escrituras para poder despojar de sus bienes a los ingenuos cristianos que visitan sus iglesias apóstatas, predicándole el evangelio de la avaricia o el evangelio de la prosperidad, que es lo mismo, donde todo se reduce a comprar las supuestas bendiciones de Dios, entregándole a esos farsantes dinero, bienes y donaciones a través de lo que ellos llaman pacto, siembra, diezmo, primicia, maratones. Esa es la misma mercancía del templo que tenían los sacerdotes y los fariseos en tiempo de Cristo, por lo cual Cristo tomó un azote y expulsó a todos de esos mercaderes del templo. Esa misma costumbre que tenía la Iglesia Católica Romana en la Edad Media con la venta de indulgencia, donde se les perdonaba los pecados a aquellos que compraban con el dinero dicha indulgencia. Y es la misma costumbre diabólica que ha heredado los evangélicos, que ahora dicen que aquel que no diezma es un maldito, un ladrón que le está robando a Dios y que por lo tanto no cuenta con el favor de Dios, a menos de que cumpla con la entrega del diezmo de su sueldo a los pastores. Pero todo eso es mentira. El Nuevo Testamento solo enseña que los verdaderos cristianos solo están llamados a ayudar con ofrenda voluntaria a sus hermanos en la común fe cuando estos están pasando por necesidades. Miren, la CTV es una de las maquinarias más diabólicas que se pudo haber inventado. Millones de dólares entran anualmente en sus maratónicas y todo quedan en el nombre de Jonás González y toda su familia. El espíritu de la gran ramera está en los pastores de la prosperidad, en la CTV y su séquito de mercaderes de la fe. En el siglo XVI la Iglesia Católica crea la indulgencia de pecado, que no es otra cosa más que la venta del perdón. Vendían perdón, ojo. Jesucristo no perdonaba pecados. La Iglesia Católica te vendía el perdón. ¿Estás entendiendo, no? La absolución de tu pecado. Según el pecado era la tarifa, la mayor pecado, mayor monto de dinero. Lo que era por gracia, por medio de Cristo, eso lo vendían. En el siglo XXI está el mismo espíritu en la venta de la gracia de Dios. En la CTV y todos sus séquitos dicen: pacten con Dios y reciban su milagro. Según sea el tamaño de tu problema, mayor debe ser tu ofrenda. Mateo 10:8 dice: sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, de gracia recibiste, dad de gracia. Yo te lo di, es gratis, José. Y vos tenés que hacer lo mismo, dárselos gratis. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas, enseñanzas que recibimos y que a la vez predicamos a otros, ya que existe una tajante maldición sobre aquellos que se empeñan en predicar mentiras doctrinales. Observen lo que dice el apóstol Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Gálatas capítulo 1, verso 9. Anatema quiere decir maldito. Por lo tanto, los que promueven el falso diezmo que le hicieron en realidad están predicando un falso evangelio y por ende un evangelio anatema, a la cual debemos preguntarnos cuál es el consejo bíblico en tal caso. Lea con atención, escuche con atención el consejo del apóstol Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Romanos 16:17. Muchos dicen: no, yo sé que la iglesia donde voy son falsos y un montón de cosas, pero la Biblia dice que tengo que examinarlo todo y retener lo bueno. Pablo no estaba hablando de eso. Acá te está diciendo que os apartéis de ellos. Cuando te estaba diciendo que examine todo y retenga lo bueno, te estaba diciendo que la vida cada día te va a enseñar algo. Si vos aprendés a discernir y a sacar de lo malo lo bueno. No estaba diciendo cuando estés en la congregación, ¿no? En ningún momento dice: cuando vas a una congregación falsa, fíjate si podés sacarle algo bueno, pero no te hagas problema, de lo malo va a salir algo bueno, te dice. Nunca dijo eso. Ahí lo tiene. El apóstol Pablo dice que debemos apartarnos de todo aquello que tergiversa la doctrina bíblica. Esa es la orden de los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, si en la iglesia a la cual usted asiste le viene con el cuento de que usted tiene que seguir poniendo su dinero, tomando como ejemplo a Abraham, pues ya que usted sabe que esta predicación es un evangelio falso y es su deber apartarse de tal lugar, ya que en ese lugar se está predicando el evangelio anatema. No tenga usted temor al hombre, aunque sea usted titule apóstol, pastor, ungido, profeta. Para el verdadero cristiano lo único importante es someterse a Dios y a las ordenanzas que Cristo y sus apóstoles dejaron plasmadas en el Nuevo Testamento.
Observa el ejemplo que el apóstol Pablo le da a la iglesia y verá que por ninguna parte le impone ninguna ley del diezmo, sino que insta a dar con libertad para ayudar a los hermanos en la fe que están pasando por necesidades. Digo esto, dice Pablo, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan para comer, y proveerá y multiplicará y aumentará vuestro fruto de vuestra justicia. Esto para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracia a Dios por medio de nosotros. Porque el que ministra este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo y por vuestra liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Además, por sus oraciones a vuestro favor, demuestran que os quiere a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por ese don inefable. 2 Corintios 9, 6 al 15. ¿Sabe? Nunca la iglesia primitiva pidió diezmo, nunca les robó. Somos la iglesia, pero no solo somos la iglesia, somos la novia de Jesucristo. Yo tengo hijos, ¿no? Ya están casados, pero tengo a Franco y a Mateo. En algún momento de la vida, Mateo o Franco me va a traer y me va a decir, papá, quiero presentarte a mi novia. Y yo, imagínese, le voy a decir, mirá, si vos cada vez que venía a visitarnos no traes algo para compartir, no traes algo para comer o no ponés dinero por lo que gastamos, vos sos una maldita. ¿Le estoy haciendo un favor a mi hijo? ¿O le estoy destruyendo los viajes y a la vez les voy a destruir la vida matrimonial? Bueno, es lo mismo que están haciendo. Están tratando a la novia de Cristo, la que Él compró con su sangre, de maldita. ¿Y sabe lo peor? Le estás diciendo maldito al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dios no te va a pasar por alto, porque lo hacen sabiendo. Y lo más triste es que el dinero vale más que la cruz del Calvario. Han sacado a Jesucristo, han sacado el sacrificio que tiene poder para cambiar la vida, para sanar, para libertar, para transformar, para cambiar esta nación. Han sacado el sacrificio de Cristo del centro y han puesto el dinero. Sí, va a poner dinero porque te va a prosperar, diezmar, pactar, sembrar, sí. Y se creen hombres de Dios. El hombre de Dios tiene fe. El justo por la fe vivirá. Y si retrocedieres no agradarás a mi alma. Y si Dios te llamó, Dios se va a encargar. Dios va a tocar cielo y tierra. Dios va a tocar los corazones aún de aquellos que nunca crecieron para llevar adelante su obra. Cuando algunos escucho que dicen, sí, porque vos tenés que poner dinero que es para la obra de Dios. Yo me pregunto, ¿cuándo Jesucristo dijo, pongan dinero para la obra de Dios? Miren que yo soy Jesús, ¿verdad? Yo soy Jesucristo, soy el Hijo de Dios, soy el que el Padre mandó. Y vengan, pongan dinero para mi obra. La obra de Dios nunca fue construir un cuadrado y reunir gente. La obra de Dios era ir predicar el Evangelio a toda criatura. Era darle a conocer a la verdad de que había algo maravilloso, precioso, llamado Jesús, que podía salvarlo, sanarlo y libertarlo. De que las tinieblas de este mundo podían ser quebradas por el conocimiento de la palabra. Eso era. La verdad de Dios te hace libre. No te esclaviza ni el diezmo, ni el pacto, ni la primicia, ni una denominación, ni un hombre. La verdad te hace libre. Y en esa libertad es cuando uno quiere y siente, como dice el apóstol Pablo, dar y dar con alegría. ¿Sabe? El que da de corazón da mucho más de aquel que vos le oprimís. Y aparte es lo mismo, mira, yo cuando tengo que ir a pagar mis facturas, que son de luz, gas, tarjeta y todo, yo no voy a pagarlo contento. Nadie se va a pagar una deuda contento. Yo no conozco a nadie que vaya con una sonrisa a pagar todas esas deudas. Pero cuando vos sos dirigido por Dios y amás al Señor y sabés que lo que vos vas a dar con alegría y de corazón es para bendecir a aquel hermano que está en necesidad, que está en dificultad, que es para aquel huérfano, que es para aquella viuda, que es para esa madre soltera que la está pasando mal, que es para aquel anciano que desampararon,
Uy, gloria a Dios. Eso sí que te da alegría. Te da alegría saber que podía ayudarlo y podía sacarlos de esa condición, o que podía aliviar un poco su necesidad, su tiempo, sus dificultades. Nosotros, mire, damos gracias a Dios porque hemos trabajado, gracias al poder de Dios, en un montón de lugares y en diferentes lugares donde la vida no era nada fácil. Hemos trabajado en muchas villas y muchas veces sin siquiera predicarle de Cristo, simplemente con las acciones que los jóvenes, esos jóvenes grandiosos, maravillosos y valientes hacían, las personas querían venir, querían escuchar de Cristo. No le hacía falta ni de entregarle un tratadito, porque la Biblia dice bien claro, el Espíritu Santo traía cada día los que habían de ser salvos. No los que íbamos a engañar y sacarle el dinero, ni íbamos a tratarlos de maldito por no poner dinero, los que habían de ser salvos. Y siempre oro por esa causa, Señor, que aquellos que vengan a reunirse sean aquellos que de verdad tú quieres que sean salvos, que quieran aprender de tu palabra, ser obedientes y desarrollarse en la fe. Porque, ¿sabes? Sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde, Abraham jamás diezmó de su dinero, nunca fue ley. Y cuando te traten de maldito, acordate que vos sos la novia y la iglesia. Y el padre nunca va a tratar de maldito a la novia de su hijo y mucho menos a la iglesia que le costó la sangre de su hijo. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.